placer para mí, primero de todo, de estar en este país tan hermoso, porque es la primera vez que visito Guatemala y la gente es de lo mejor. Me siento en casa. Además, agradezco mucho la invitación de estar aquí, compartir lo que yo sé un poco con todos ustedes. Si hay alguna duda, algo que que a ustedes les gustaría que yo profundice un poco más, no duden en interrumpir en cualquier momento. A mí me gusta dialogar, si podemos, porque lo hacemos más familiar y aprendemos más, porque el propósito es que ustedes aprendan y que yo aprenda de ustedes. En realidad, si me pasa la primera diapositiva, por favor. Lo que me gustaría empezar diciéndoles a todos ustedes es que hoy día no hay ninguna duda de que todos nosotros vivimos en un mundo que está caracterizado por estrés de la vida diaria, una vida sedentaria. El conferenciante anterior de España dio una muy linda conferencia y habló de la vida sedentaria. Y en realidad es eso lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. La polución del aire es un problema muy grave alrededor del mundo y la contaminación de las aguas es otro problema. Pero esto no es todo en realidad. Hay muchas otras cosas que nos están perjudicando a diario cuando en realidad creemos que nos estamos beneficiando. La comida, obviamente, como no necesito ni decirlo, la necesitamos cada uno de nosotros a diario, pero cada vez que comemos tenemos problemas como estos. La comida no es la misma, cada vez está en peor condición para la salud de nuestro organismo. Como ustedes ven, 3 veces más pesticidas son usados hoy en la tierra. La tierra ha sido desprovista de nutrientes, las comidas son altamente procesadas y esas comidas que son altamente procesadas tienen en general aditivos que no son saludables. Además, más y más gente, como se mencionó en más de una de las conferencias en este congreso, en el cual yo humildemente les digo estoy aprendiendo mucho también, más y más gente está notando que para tener una buena salud es necesario mantener una adecuada nutrición y actividad física. Eso también se mencionó en la charla anterior. Si estuvieron aquí, se mencionó mucho de la importancia de la actividad física para nuestra salud. Debido a la ruptura en la barrera de ozono, la radiación que afecta a la Tierra es hoy más alta que nunca. La gente experimenta quemaduras de sol más frecuentemente. La incidencia de cáncer de piel es muy alta, especialmente en melanomas. En Estados Unidos es increíble la cantidad de melanomas. Yo vivo en Indiana. Los últimos 25 años estoy haciendo investigación en enfermedades cardiovasculares y en el rol de la inflamación en esas enfermedades cardiovasculares. Mañana voy a profundizar un poco acerca de eso, un poquito más, pero en verdad la incidencia de cáncer de piel es extremadamente elevada hoy día y la radiación aumentada afecta también el sistema inmune. Como si esto fuera poco. Un mecanismo que es normal en cada uno de nosotros, la inflamación, está siendo un verdadero problema para la salud. Incluso la revista Newsweek, un par de años atrás, reconoció claramente, y esto está basado en un colega mío que conozco bien, incluso he trabajado con él en algunas cosas, con el doctor Peter Levy de la Universidad de Boston, del Brigham y Women's Hospital. Él se ha reconocido claramente que aquí en el medio, como ven, se ha reconocido que este fenómeno inflamatorio puede ser la raíz de todas las enfermedades. Y si nos ponemos a pensar, tiene algo
mucho de verdad esto. Hoy tuve la oportunidad de atender un par de conferencias, una de tabaquismo y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que el doctor Martínez y el doctor Guerra han dado esta mañana, y en realidad no es más que acentuar lo que estoy mostrando en este slide, en este diapositivo. La inflamación es una característica de todas ese tipo de enfermedades. Y verdaderamente me gustaría enfatizar en esto un poquitito más. Enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tiene un alto componente inflamatorio y cada vez más los estudios científicos están enfatizando en el papel que las citoquinas y los procesos inflamatorios tienen en ese tipo de enfermedad. Enfermedades, por ejemplo, como enfermedades inflamatorias del sistema digestivo, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, por ejemplo. Son enfermedades inflamatorias crónicas y la incidencia de cáncer de colon es mucho más alta que en la población general. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso o eso está ocurriendo? Muy sencillamente, aquí se menciona el DNA, daño del DNA. Los procesos inflamatorios lo que hacen es dañar el DNA de las células. Yo voy a hablar un poquito más durante el curso de esta exposición en un momento. Otro tipo de enfermedades, que enfermedades del hueso y las articulaciones, por ejemplo, como enfermedades como la artritis reumatoidea. Vemos que hay gente que tiene enrojecimiento de las articulaciones, deformidades, dolor, precisamente, predominantemente en las manos. Y si se fijan, cuando el fenómeno inflamatorio hay dolor y hay enrojecimiento, quiere decir que está activo ese proceso. Y cuidado, no es que afecta solamente la articulación, afecta el hueso subyacente, ese fenómeno inflamatorio. Y no solo eso, hay un fenómeno inflamatorio sistémico. El resto del organismo está sufriendo cuando hay un proceso de artritis reumatoidea, por ejemplo. Es interesante el ver algún caso en el cual una persona relativamente joven, una mujer, se presenta a la clínica, se presenta a la oficina con un infarto agudo de miocardio. El colesterol es normal, el LDL es bajo. No hay una causa, no es fumadora, no hay una causa obvia, no es diabética tipo 2. No hay una causa obvia, no hay una complicación obvia, un factor de riesgo obvio. La única cosa que esa persona tuvo fue artritis reumatoidea. Es interesante saber que enfermedades como esa pueden causar enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio, como les dije anteriormente, no solo está localizado, sino en general tiene un componente sistémico mediado por proteínas proinflamatorias y por citoquinas que promueven el proceso inflamatorio a distancia. A ver si esto cambia. Muy bien, ahora quisiera focalizar un poquitito más en algo que es extremadamente importante y que estaba en el anterior slide, pero lo quiero concentrar en este. Una de las enfermedades que tiene un altísimo componente inflamatorio es las enfermedades cardiovasculares. Aterosclerosis, predominantemente. Por ejemplo, el proceso de aterosclerosis coronaria y el proceso de aterosclerosis en las arterias del cerebro, aterosclerosis de la carótida. Todos esos tipos de lesiones
o de lesiones vasculares envuelven un proceso inflamatorio. Y quiero enfatizar en esto porque ya les voy a explicar justamente cómo el glutatión realmente es un beneficio para enfermedades como esta. Como les decía, lo que pasa en una arteria normal es que la sangre obviamente circula, pero cuando una persona tiene, por ejemplo, el LDL, el colesterol, low density lipoproteínas de baja densidad, elevadas, eso es una causa de que el endotelio de la arteria empiece a transformarse. ¿Qué pasa con el endotelio? El endotelio empieza a expresar moléculas que no expresa normalmente, como moléculas de adhesión. Son lo que se llama moléculas de adhesión intercelular, como ICAM1, moléculas como la VCAM1, que son moléculas de adhesión, permiten que las células que normalmente circulan se peguen al endotelio como si fueran autos que están parqueando en el endotelio, y una vez que llegan al endotelio entran a la pared vascular, a la íntima de la arteria, y reaccionan con el colesterol que ya entró y ha sido oxidado, transformado. Una vez que el LDL colesterol llega adentro de la íntima de la arteria, lo que pasa es que inmediatamente sufre procesos oxidativos, y cuando el colesterol se oxida es reconocido como algo extraño por el organismo. El organismo reacciona y empieza a acumular más y más células, generando una lesión arterial vascular aterosclerótica. Y como si eso fuera poco, cuando esto crece más y más y más, se rompe, y si se rompe genera un coágulo, una obstrucción arterial, y ustedes saben que viene con la obstrucción arterial. Si es a nivel cardíaco, hay un infarto de miocardio; si es a nivel cerebral, hay una apoplejía o stroke. Simplemente está emergiendo claramente que la inflamación es más y más el alfa y la omega de las enfermedades cardiovasculares. Me gustaría mostrarles este slide que es bien demostrativo para enfatizar por qué estos factores que mencioné anteriormente son tan importantes. Como ven, el estrés, la vida sedentaria, la polución, la contaminación de la comida y las aguas, la radiación, los fenómenos inflamatorios, todos estos fenómenos contribuyen al aumento de la oxidación del organismo. Y obviamente, cuando el organismo se oxida, los efectos de la oxidación a nivel celular son irreversibles. En realidad, ninguno de nosotros quiere llegar a la vejez, pero la vejez no es más ni menos que un proceso oxidativo crónico. Más y más los estudios sobre envejecimiento, estudios científicos sobre envejecimiento, están demostrando que el fenómeno oxidativo a ese nivel es muy alto. Me gustaría decirles qué tiene cada uno de ustedes en la audiencia, y espero que yo también, estoy seguro de que es así. Cada uno de nosotros tiene procesos o mecanismos que son capaces de bloquear o inhibir los fenómenos oxidativos que el cuerpo desarrolla constantemente. Uno de estos factores oxidativos que se producen durante el estrés oxidativo son lo que se conoce como superóxido. Es esta molécula O2 negativa, superóxido, peróxido de hidrógeno y hidroxilo, radicales de hidroxilo. Este radical, OH, es tan activo y tan agresivo que es como, perdonen que uso este término, pero es como cuando ustedes hierven una papa bien caliente, la sacan del horno hirviendo y sin cortarla la ponen en la boca. ¿Qué pasa?
se quema la boca, ¿verdad? Eso es lo que sucede con estos radicales. Cuando estos radicales son generados alrededor o en la célula, producen un fenómeno oxidativo con tanta energía que dañan a la célula. Pero la célula tiene mecanismos para bloquearlo, o sea, el Creador nos hizo a nosotros, obviamente, de una manera en la cual sabiamente podemos luchar contra esos efectos. Hay numerosas vías para hacer eso. Hay enzimas como la superóxido dismutasa o la catalasa, enzimas que realmente son capaces de bloquear el superóxido directamente. Hay otras enzimas como la glutatión peroxidasa que son parte del sistema de glutatión. Yo voy a hablar mucho más acerca de esto en pocos minutos. Y esta glutatión peroxidasa tiene una capacidad muy alta de bloquear o inhibir el peróxido de hidrógeno. Es muy importante. Y también el glutatión, que está mencionado aquí, facilita mucho el bloqueo de este radical hidroxilo o oxidrilo, como les mencioné anteriormente. O sea, el organismo tiene otras vitaminas, como el alfa-tocoferol, el ácido ascórbico, vitamina C, que también son efectivos antioxidantes. Sin lugar a dudas, el glutatión es el más poderoso antioxidante que tiene el organismo. Y no hay ninguna duda al respecto, basado en numerosos estudios de investigación alrededor del mundo, eso ha sido claramente demostrado. El ácido lipoico también tiene capacidades de regenerar otros de estos agentes antioxidantes. Entonces, la colaboración entre estos diferentes agentes a nivel celular es muy efectiva para bloquear todos estos radicales que son muy agresivos y muy deletéreos para la evolución o para la vida celular. ¿Cómo mantener un organismo saludable? Quiero dar algunos hechos. Cerca de 100 trillones de células, no sabemos cuántas células el organismo realmente con certeza tiene. Es muy difícil contar las células del organismo. Y nadie lo ha podido hacer con claridad y con certeza. Pero alrededor de 100 trillones de células en el organismo humano constantemente trabajan para mantener la homeostasis. Estas células son atacadas un promedio de 10.000 veces al día por radicales libres, toxinas y agentes cancerígenos. Las vitaminas, como mencioné anteriormente, C, E, A, el complejo B y otras moléculas transfieren hidrógeno a los radicales libres oxigenados, que anteriormente mencioné, generados durante los procesos oxidativos en orden de poder neutralizarlos. El glutatión, o GSH, es el principal de estos agentes antioxidantes. ¿Qué es el glutatión? Muchos de ustedes probablemente quizás no estaban totalmente informados al respecto, pero si lo estaban, no quiero más que recordarles cómo el glutatión está compuesto. Es increíble que una molécula tan pequeña tenga tanta capacidad para mantener un estado de salud a nivel celular y a nivel del organismo orgánico. Primero de todos, el glutatión es un tripéptido que se produce dentro de cada una de las células. Todas las células tienen glutatión, todas. Los trillones que tenemos tienen glutatión. Trabajan con esta molécula. Cada célula tiene glutatión y el glutatión está compuesto por 3 aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina. ¿Por qué la cisteína está en rojo aquí? Porque él es el aminoácido limitante, es el factor limitante para la síntesis de glutatión. Si la célula no tiene cisteína, no puede sintetizar glutatión. Y si no tiene glutatión, créanmelo, ahora les voy a mostrar qué importante es el glutatión. Si no tenemos la capacidad de tener
las enzimas necesarias que son parte del complejo o del sistema del glutatión, la vida es imposible. No, eso es una incompatibilidad para la vida. Ahora les voy a mostrar en sucesivos slides. El nombre químico es gamma L-glutamil, L-cisteinil, glicina. 3 aminoácidos, sumamente importante. Acá está cómo las células sintetizan su propio glutatión. Si quieren que pare, por favor, y vuelva, ninguna duda de que lo voy a hacer. Primero, la gamma-glutamil cisteína, que son los primeros 2 aminoácidos, es sintetizada a partir de glutamato y cisteína a través de una enzima que se conoce como la gamma-glutamil cisteína sintetasa o glutamato cisteína ligasa. No quiero complicarles la vida demasiado, pero ese es el nombre de la enzima. Es una sintetasa. Sintetasa quiere decir síntesis. Todas estas enzimas que sintetizan son sintetasas o ligasas que ligan 2 aminoácidos entre sí. Por eso tiene este nombre, GCL. Esta reacción es el paso limitante, una vez más, en la síntesis de glutatión. 2 cosas. Cisteína es necesaria y esta enzima es vital para que este primer paso en la síntesis de glutatión se lleve a cabo. Segundo, la glicina es agregada al carboxiterminal de la gamma-glutamil, una vez que estas 2 están unidas, de la gamma-glutamil cisteína a través de la enzima glutatión sintetasa. Esta es otra enzima muy necesaria porque lo que hace es que agrega el tercer aminoácido. Si el tercer aminoácido no está ahí, el glutatión no está ahí. Es bastante obvio, ¿verdad? La glutamato-cisteína ligasa es una enzima heterodimérica, o sea, tiene 2 componentes, 2 subunidades, una subunidad catalítica, que es la activa, y una subunidad moduladora que ayuda a la subunidad catalítica para que trabaje mejor, por decirlo así, que sea más efectiva su función. ¿Y qué les dije anteriormente? Miren la última punto que me gustaría mencionar en este slide. Ratones de laboratorio sin la enzima, sin la glutamato-cisteína ligasa, totalmente, que son incapaces de sintetizar glutatión de novo, no pueden sintetizar glutatión para nada. Esos ratones mueren antes del nacimiento, todos. No hay posibilidad de vida si esta enzima no está. Fíjense qué importante es este sistema en el mantenimiento de la homeostasis del organismo. Siempre yo uso acrónimos. Acuérdense de la palabra día, D-I-A. Cada día. ¿Qué es? Poderoso desintoxicador. Eso es lo que el glutatión hace. Tiene la capacidad de desintoxicar al organismo. Refuerza el sistema inmune. Y es un poderoso antioxidante. Esta es la función quizás más vital que el glutatión tiene. Pero las 3 son sumamente importantes. Vamos a considerar algo acerca de la D en un slide, en un diapositivo aquí. Glutatión como poderoso desintoxicador. El GSH o glutatión forma un complejo soluble con las toxinas y entonces esos complejos son secretados del organismo. Una de esas toxinas es el acetaminofeno. El acetaminofeno muchas veces se ha sido usado como intento de suicidio para muchas personas. Y entonces, recuperando la función del glutatión y los niveles de cisteína, es la mejor posibilidad para que esos pacientes sobrevivan. Entonces, ¿qué se les da? Se les administra N-acetilcisteína por vía endovenosa. Es una de las formas sintéticas. Es una forma acetilada de la cisteína. Pero en realidad, una de las posibilidades es proveyendo o aumentando la síntesis de glutatión. El glutatión es posible que forme un complejo con la toxina y hace que esos complejos sean secretados del organismo y eliminados. El hígado, los riñones y los pulmones, fíjense, son los órganos que están más expuestos a toxinas y son los que contienen los más altos niveles de glutatión.
Es interesante, ¿verdad? Hoy se habló de tabaquismo, se habló de EPOC. Bueno, el pulmón es altamente rico en glutatión, y no solo en glutatión, sino en la enzima glutatión peroxidasa, que es la enzima que usa el glutatión como su ayudante. Esa enzima usa el glutatión como cofactor para trabajar y ejercer su función. El glutatión es esencial, las enzimas son también esenciales para que esto se lleve a cabo. Como les dije, el hígado, los riñones y los pulmones contienen altos niveles de glutatión y son los, de nuevo, perdonen, a veces se me escapa una palabra en inglés, y es que hablo en inglés todo el día ya. En Indiana tengo que hablar inglés, si no nadie me entiende. Pero acá puedo usar el español, que lo amo tanto, me gusta, en mi lengua. La I, ¿qué es la I? El glutatión refuerza el sistema inmune. La I, día, acuérdense día, ¿no? GSH, glutatión, es requerido para una función linfocitaria normal. El linfocito trabaja, pero el linfocito necesita el mecanismo antioxidante para que ejerza su función inmune. Otro mecanismo esencial. El glutatión ayuda a desarrollar una poderosa respuesta inmune que es necesaria para eliminar células cancerosas y células infectadas por virus y bacterias. Ahora, hablemos del mecanismo antioxidante, un poquitito más en profundidad. El glutatión es el más poderoso, como les dije, antioxidante producido por las células. Y disculpen si a veces repito cosas, pero es para que aprendamos. Repetir es solo enfatizar el valor de una molécula para nuestra salud. El glutatión, GSH, recicla y mantiene el efecto antioxidante de otros antioxidantes, como por ejemplo vitaminas C y E, entre otros. Quiero complicar, pero por favor, quiero complicarles la vida con buena intención, un poquito más en el slide siguiente. Acá está cómo el glutatión trabaja. Glutatión neutraliza oxirradicales. Como les dije, fíjense, si la célula tiene GSH, vamos a volver a la química básica un poquitito. Si la célula tiene GSH y sus células generaron OH, que es el más poderoso agente oxidante que se puede producir, oxidante, quema la célula, oxida, es muy malo, muy dañino para el organismo. Si tiene esto y el glutatión está ahí, lo que hace el glutatión en la célula es darle este hidrógeno al OH. ¿Y qué genera? Agua. No hay nada mejor que el agua, ¿verdad? ¿Qué dijo el conferenciante anterior, el doctor de España, que no me acuerdo el apellido? Agua es lo único que él bebe cuando corre una maratón. Entonces, el glutatión queda oxidado aquí, pero genera agua. Y es muy interesante, también puede pasar con el ácido ascórbico, pero el glutatión que está, los radicales de glutatión oxidado se unen entre sí, tienen una capacidad de una afinidad muy alta y se neutralizan mutuamente. Pero este GSSG, que son dos moléculas de glutatión sin el hidrógeno, se vuelven a regenerar nuevamente, luego, más tarde, por medio de una enzima que se llama glutatión reductasa. Un paso más que me gustaría mencionarles es que cuando dos moléculas de glutatión se combinan con el peróxido de hidrógeno, también se genera agua. O sea, que el glutatión puede eliminar el oxidrilo o hidroxilo anión y también el peróxido de hidrógeno. Fíjense qué importante. Estos son los dos más dañinos y el glutatión los puede eliminar tranquilamente. Y la célula es tan inteligente que tiene la capacidad de regenerar GSH del GSSG, como les dije, a través de la reductasa. Una alta proporción de GSH sobre el GSSG indica en alto nivel de glutatión reducido disponible para una buena actividad oxidante. ¿Qué son los factores o cuáles son los factores que reducen el glutatión intracelular? Alcohol, fumar cigarrillos. Hoy se habló del tabaquismo. El tabaquismo no solamente causa lesiones en las enzimas que nombró el
el doctor como la histona de acetilasa. No solo eso, hace muchas otras cosas más el tabaco. Y el tabaco hace no solo eso, sino que genera aniones, genera oxirradicales y hace que el glutatión de la célula trabaje al máximo para neutralizar los radicales que son producidos por acción de la nicotina cuando llega directamente a nivel celular. Entonces está luchando contra sí mismo. El fumador lo que hace es generar tantos radicales, oxirradicales, que el glutatión no da abasto para neutralizarlos apropiadamente. La cafeína, no el café guatemalteco cuando se prepara, es buenísimo, ese está buenísimo, pero el café cuando en América, en Estados Unidos, lo que hacen es turn on the machine. La máquina está encendida y está todo el día el café ahí. ¿Se imaginan lo que es tomar ese café al final del día? Es tan oxidante que genera una altísima, por la acidez que genera, una altísima capacidad nuevamente de estos aniones. O sea, el buen café fresco se ha demostrado que puede ser beneficioso en algunos aspectos, pero el café de mala calidad, determinados tipos de café que están expuestos al calor constantemente, no son buenos, para nada, porque contribuyen a la oxidación. El acetaminofeno, como les mencioné, como agente tóxico. Otro tipo de drogas. El ejercicio vigoroso, ¿por qué? Porque el ejercicio vigoroso acidifica el músculo. El músculo cuando trabaja activamente genera aniones, genera agentes oxidantes. Y el glutatión está tratando de neutralizarlos constantemente. Cuando el ejercicio es excesivo, vigoroso, el glutatión no da abasto para ser generado y neutralizar la alta contenido o nivel de estos agentes que son generados durante el mecanismo de contracción del músculo en la alta actividad, porque hay muchos fenómenos anaeróbicos, generación de lactato, etcétera, que suceden, y durante los fenómenos anaeróbicos hay mucha oxidación. Otra cosa es la radiación y contaminantes del aire que realmente contribuyen a la oxidación altamente. Para sintetizar algunas acciones del glutatión un poquitito más, son síntesis de proteínas, activación enzimática, síntesis de prostaglandinas, transporte de aminoácidos. Tiene todas estas funciones que es imposible para mí hablarlo en una hora. Los voy a aburrir tanto que sí que se van a dormir una siesta. Entonces, el metabolismo de toxinas y carcinógenos, como les mencioné anteriormente. La síntesis y reparación de DNA, el glutatión es muy efectivo en eso. Inmunomodulador, actuando a nivel de las células linfocitos T y linfocitos B, y la prevención del daño oxidativo celular, en el cual yo realmente enfaticé en los últimos diapositivos. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de cisteína naturales que tenemos disponibles? Huevo y leche. Son muy pocas las fuentes que proveen una alta cantidad de cisteína y son predominantemente huevos y leche crudas. Ninguno de nosotros realmente come ya huevos crudos por temor en Estados Unidos, incluso es contra la ley. No se fomenta para nada el uso de huevos crudos y la leche cruda no está disponible, siempre está toda pasteurizada, o sea que los niveles de cisteína disponibles son muy bajos. Sin embargo, ¿por qué esta leche y huevos son útiles? Porque ambos contienen moléculas de cisteína que están unidas por un puente disulfuro. Cuando ustedes tienen dos cisteínas unidas por un puente disulfuro, es lo que se llama cistina, C-I-S-T-I-N-A. La cistina es justamente la mejor manera de proveer la cisteína adecuada al organismo. ¿Por qué? Porque pasa al sistema digestivo en una forma maravillosa, sin ser digerida o metabolizada, y es absorbida dentro del torrente sanguíneo de una manera muy fácil,
muy efectiva. Ahora, cistina es la cistina, las dos moléculas de cisteína unidas por un puente disulfuro, es termolábil, como les dije anteriormente. Si ustedes cocinan los huevos o hierven la leche, no hay ninguna posibilidad de que la cistina permanezca intacta y entonces queda completamente, se causa la ruptura de esa molécula y no llega a las células en forma adecuada como nosotros quisiéramos. La disponibilidad de cisteína es el factor limitante para la síntesis de glutatión, una vez más, y la óptima síntesis de glutatión requiere una consistente provisión metabólica de cisteína a las células. Ahora, ¿cómo se puede optimizar los niveles de glutatión? Se podría administrar cisteína o glutatión como molécula entera, pero ¿cuál es el problema? Si se administra en forma de cápsulas o píldoras que están disponibles, la mayoría o la totalidad es destruida durante el proceso digestivo. Entonces el propósito que teníamos de que esto llegue a las células no se lleva a cabo. Si se administra en forma inyectable, como en ciertas intoxicaciones, como les mencioné anteriormente, el glutatión inyectable tiene una vida media muy corta. Si es usado como tratamiento de emergencia, en severa toxicidad de acetaminofeno, por ejemplo, sobredosis de otras drogas, se logra efectividad, pero aumenta los niveles extracelulares, pero no los intracelulares de glutatión. ¿Por qué? Porque es incapaz de esta manera la molécula entera de ser introducida dentro del citoplasma celular. Una manera de aumentar los niveles de glutatión es usando la forma acetilada de la cisteína, que se llama N-acetilcisteína. Como les dije, si eso se usa oralmente, aumenta los niveles de glutatión, pero hay problemas de toxicidad, se han mostrado problemas de anafilaxia y una vez más la vida media es muy corta. Si se da inyectable, como casos de intoxicación, sí es efectivo en esos momentos, pero usada como tratamiento de emergencia. Y la sobredosis de acetaminofeno. La forma prolongada del uso de esta molécula no es conveniente porque aumenta solamente el glutatión extracelular de nuevo y no aumenta los niveles intracelulares porque tampoco puede ser introducido adentro del citoplasma celular. Tiene muchos efectos colaterales como diarrea, vómitos, náuseas y otras complicaciones y la vida media una vez más es muy corta. ¿Qué otras maneras hay? Bueno, la forma más efectiva de aumentar los niveles de glutatión en el organismo es proveer los precursores necesarios, esenciales, para estimular que la célula sintetice su propio glutatión. El inmunocal es una forma única de proveer cisteína y es el aminoácido limitante en la síntesis de glutatión y utiliza y es interesante porque utiliza es basado en el suero maternizado de la leche, es una alta concentración de cistina que provee. La cistina es absorbida a nivel digestivo, llega al torrente sanguíneo, no es metabolizada hasta que llega a la célula. Cuando la cistina llega a nivel celular, la célula tiene el mecanismo de romper la cistina en dos moléculas de cisteína y ponerla intracelularmente inmediatamente. Cuando la cisteína llega a la célula en altas concentraciones, lo que hace es estimular el mecanismo enzimático en la célula para sintetizar glutatión. Es el mensaje, es como un mensajero. La cisteína llegó adentro de la célula y dice: enzimas, estén listas, necesitamos glutatión. Se sintetiza el glutatión y el glutatión se usa como cofactor para que la glutatión peroxidasa ejerza su función a nivel celular. Esto aumenta significativamente los niveles sanguíneos de glutatión, lo que es sumamente beneficioso para tratar numerosas patologías. Si no se durmieron y no se cansaron y vienen mañana a la mañana, yo voy a hablar nuevamente y esto les va a excitar mucho porque voy a hablar de enfermedades inflamatorias y mi experiencia o la experiencia de nuestro laboratorio en enfermedades cardiovasculares predominantemente, y yo sé que eso les va a llamar el interés, eso es lo que espero,
verdaderamente. Hay estudios hechos con Inmunocal, estudios doble ciego, que han mostrado el aumento de los niveles celulares de glutatión en un 35% cuando comparados con uso de caseína como control, y el rendimiento muscular aumentó en un 13%. Hay muy numerosos trabajos científicos que no tengo tiempo de mostrar todos aquí, pero se ha experimentado el beneficio, predominantemente en pacientes con SIDA. Yo sé que ustedes están muy preocupados con SIDA y es uno de los temas de esta conferencia. Y el SIDA, predominantemente pacientes que llegan a niveles caquécticos. SIDA es un problema realmente de las células T. Entonces, lo que pasa es que si se mejoran los niveles de glutatión a nivel de los linfocitos T, lo que hace es que el linfocito sea más efectivo en su actividad inmune, y no solo eso, sino que los agentes oxidantes que también se generan en el SIDA debido a las complicaciones inflamatorias que el SIDA tiene, es muy beneficioso el que recuperemos los niveles antioxidantes dentro de las células del organismo en pacientes con SIDA. En cáncer, fibrosis pulmonar, en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también, no lo mencioné porque se hace muy tedioso nombrar todas las enfermedades aquí, pero en trauma muscular severo, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Alzheimer, como mencioné antes, y enfermedad de Parkinson, son muy beneficiosos. ¿Por qué? Porque los procesos oxidativos de estas enfermedades del cerebro, del sistema nervioso central, son muy altos, y como les dije, el cerebro es uno de los órganos que tiene la más alta concentración de glutatión y la más alta concentración de glutatión peroxidasa. Muy importante que trabajen adecuadamente para contrarrestar los efectos oxidantes que estas enfermedades tienen, pero también para contrarrestar el mecanismo inflamatorio que estas enfermedades tienen. El glutatión, una vez más, es un inhibidor del estrés oxidativo a nivel celular. De esa manera es capaz de prolongar la vida celular. Me gustaría resumir. Siempre me gusta enfatizar esto varias veces. Beneficios principales. Principal antioxidante del organismo humano. Producido naturalmente en las células del organismo para reducir dramáticamente el estrés oxidativo celular. Los beneficios principales son, debido a que la molécula de glutatión es un dador de protones, acuérdense, da el H, el hidrógeno, las especies reactivas de oxígeno pueden ser neutralizadas y otros antioxidantes regenerados mediante la transferencia de protones desde la molécula de glutatión. Altos niveles de glutatión contribuyen a mejorar el rendimiento de otros antioxidantes del organismo, como la vitamina E, vitamina B, vitamina C, selenio. ¿Por qué selenio? ¿Por qué menciono selenio? Es muy interesante. Nadie sabe, no muchos saben qué es el selenio, pero el selenio es el metal más importante y es el centro de la enzima glutatión peroxidasa. La enzima glutatión peroxidasa tiene selenio y para que trabaje necesita selenio. Y esto es la razón por qué es beneficioso, porque el proveer selenio hace que la enzima esté disponible a altos niveles, y cuando la enzima está disponible usa el glutatión adecuadamente. Acuérdense que les mencioné que la enzima trabaja solamente si tiene el glutatión como su perrito, es como llevar un perro. Necesita el glutatión, es el perrito de la enzima y le ayuda a estar con ella trabajando apropiadamente y neutralizando los agentes oxidantes. También el ácido lipoico y otras moléculas. Es imposible que les hable de todo porque los voy seguro a dormir, pero unos beneficios más sirve como el principal desintoxicador del organismo. Me gustaría enfatizar una vez más que fortalece el sistema inmune. El riesgo de infección está dramáticamente reducido cuando se mantienen altos los niveles de glutatión en el organismo. Mañana hablaremos de deficiencia de glutatión y enfermedades inflamatorias.